Esta no es una demostración de identidad, simplemente es una simplificación. ¿Qué tienen que hacer acá en todos los ejercicios que les toque más o menos parecidos a esto? Lo que tienen que hacer es transformar todo a seno y coseno. Como ustedes ya vieron, ya hicieron igual la presentación de su tabla de identidades, ¿ya? Hay varias formas de llevar una identidad a seno, coseno o viceversa. En este caso, para simplificar, ustedes tienen que tratar y hacer lo posible de que todo, pero todo, se encuentre en seno y coseno. Cuando suceda eso, ya van a poder empezar a simplificar, a restar, a sumar, a dividir, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, esto está en coseno y esto está en seno, pero el de aquí abajo no. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, guiándome con mi tabla, entonces voy a decir que el coseno de alfa, ¿ya? Va a ser va a estar dividido entre, acá dice tangente, ¿no es cierto? Pero si yo me fijo en mi identidad trigonométrica en la tabla, tangente es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Fíjense que estoy reemplazando esta identidad por esta de acá. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque el objetivo, como le dije al principio, es simplificar. Y para simplificar, todo tiene que estar en seno y coseno. Ya es mucho más fácil cuando está así. Acá copio esto más seno de alfa. Entonces, aquí ustedes pueden ver que ya todo está transformado en seno y coseno y lo que voy a proceder a hacer son operaciones para poder simplificar. Aquí yo tengo una división de fracciones que se va a hacer extremo con extremo y medio con medio. Acá sobreentiendo que hay un 1 abajo de todo esto y continúo con el ejercicio. Fíjense acá, voy a multiplicar, voy a tener coseno de alfa por coseno de alfa, extremo con extremo y medio con medio, dividido entre seno de alfa, más seno de alfa. Fíjense, sigo simplificando acá. Entonces, aquí voy a poder hacer lo siguiente. Aquí tengo una fracción igual. Sobreentiendo que hay un 1. Entonces continúo. Acá voy a tener una línea de fracción. Fíjense que el común va a ser seno de alfa. Si seno de alfa se divide con seno de alfa es 1, entonces esto se vuelve a copiar. Y acá voy a tener coseno de alfa por coseno de alfa. Más seno de alfa dividido entre 1 es seno de alfa. Por seno de alfa va a ser seno de alfa por seno de alfa. Entonces, fíjense, ha quedado de esta manera. Simplemente lo que he hecho desde el principio es sustituir las identidades a seno y coseno, ¿ya?
que todo esté en seno y coseno. Después de eso he hecho los procedimientos. Acá ustedes vieron una división de fracciones. Ahí está. Luego acá vemos una suma de fracciones. Y fíjense, se hace acá de esta forma. Lo que han visto son simplemente procedimientos aritméticos, ¿ya? En este caso, aritmético algebraicos, que lo único que hacemos es tratar de respetar las reglas de lo que es suma, resta algebraica de fracciones. Ahora, lo que tenemos acá es lo siguiente. Como pueden ver aquí, ¿ya? Tenemos coseno por coseno. Tenemos seno por seno. Entonces, coseno por coseno es coseno cuadrado de alfa. Aquí lo pueden ver, se están multiplicando dos veces coseno, entonces coseno cuadrado. Más seno por seno es seno cuadrado de alfa. Y todo eso está dividido entre seno de alfa. Ahora, se van a fijar acá, en esta parte, que tengo otra identidad trigonométrica. Esto que ven acá, en la parte de arriba, coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa. Si ustedes se fijan en su tabla de identidades trigonométricas, se van a dar cuenta que todo este valor es igual a 1, ¿ya? Y eso va a ser 1 dividido entre seno de alfa. Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es reducir todo eso. Y ahora, si queremos seguir reduciendo esto ya a algo más, todavía más completo, 1 sobre seno de alfa es igual a cosecante de alfa. Y esa sería la respuesta. Esto es la reducción máxima que se da. Fíjense que este resultado de acá es igual a cosecante de alfa. Como también se puede dejar de esta manera, pero lo mejor es hacer una reducción completa. En este caso, esta identidad de acá es igual a esta de acá. Entonces, fíjense acá, chicos, el ejercicio se hace de esta forma. Este de acá es el ejercicio. Como pueden ver aquí, hay una tangente. Esto es coseno y seno. Lo dejamos tal y como está porque el objetivo principal es llevar todo a seno y coseno. Lo llevamos a seno y coseno y empezamos a hacer las operaciones de suma, resta, dependiendo del ejercicio. En este caso eran fracciones. Acá dividimos fracciones. Acá sumamos fracciones. Aquí, fíjense, después de haber sumado la fracción, podemos ver que obtenemos una nueva identidad que es coseno cuadrado y seno cuadrado. Entonces, si yo verifico mi tabla, esto me dice que es 1. Cuando yo ya tengo este resultado, también verifico mi tabla y me dice que esto es igual a cosecante de alfa. Tenemos que llevarlo a seno y coseno, pero ¿qué pasa acá? Aquí podemos ver que ya todo está en seno y coseno, entonces, ¿qué hago? Lo que hago aquí es utilizar todo lo que yo sé, lo que yo conozco para poder reducirlo. Si se acuerdan, en el anterior ejercicio utilizamos división de fracciones, suma de fracciones y con eso empezamos a reducir todo. Aquí eh, se puede ver que tenemos coseno y tenemos coseno cubo. Entonces lo que yo voy a hacer acá, fíjense, es utilizar un caso de factorización que es factor común. Voy a sacarlo, este coseno de alfa, fuera del paréntesis. O sea, voy a sacar el común de estos dos términos que ven acá. Si yo saco coseno de alfa, aquí
me va a quedar solamente 1 menos, fíjense, yo voy a sacar coseno de alfa de acá. Aquí tengo 3, aquí me van a quedar 2. Esto que están viendo acá es un caso de factorización que se lleva y que han llevado en lo que es tercero de secundaria. Fíjense que esto uno cuando está en ese curso lo lleva como tema. Y en este momento lo que yo he hecho acá es factorizar y no lo estoy llevando como tema. Simplemente estoy utilizándolo como una herramienta. Esto es lo que siempre les he dicho, la importancia de aprender cada uno de los temas que van pasando porque luego lo van a utilizar en algo mucho más grande. Entonces, aquí he factorizado y acá abajo también voy a factorizar de la misma forma. Fíjense, acá tengo seno de alfa, entonces voy a sacar seno de alfa fuera del paréntesis. Aquí adentro del paréntesis lo que se anota es lo que sobra cuando yo saco o extraigo esto. Fíjense que estoy sacando seno de alfa de esto de acá. Si saco seno de alfa de eso, me queda 1. Menos, lo mismo acá. Acá hay 3 seno de alfa. Entonces estoy sacando 1 y me van a quedar 2. Fíjense. Ahora la pregunta es, ¿por qué hago esto? ¿Por qué realizo esto? Esto lo realizo ya por el siguiente motivo. Lo vamos a ver aquí, en esta parte. Y esto también lo van a ustedes tener en su tabla, si han investigado una tabla que tenga todo. Como hace un momento les explicaba, fíjense, el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esto es una identidad, está en su tabla, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, coseno cuadrado de alfa? Ya, solo quiero esto. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Esta de acá es otra identidad. Fíjense que yo solamente he despejado coseno. Ya, esto estaba sumando, lo pasé a restar y tengo una identidad nueva. Ya, entonces fíjense acá. Este coseno cuadrado es igual a esto. Y miren esta parte de aquí, yo la tengo acá. Entonces, esto de acá posiblemente también pueda ser obtenido. Ya algunos ya se han dado cuenta seguramente. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo seno cuadrado de alfa de la parte de acá arriba? Esto que está sumando va a pasar a restar. Entonces voy a tener 1 menos coseno cuadrado de alfa. Fíjense, esto que ven acá también está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a anotar coseno de alfa dentro del paréntesis. Ya no anoto esto. Ya no anoto esto de acá. Anoto a lo que es igual. Sería seno cuadrado de alfa. Fíjense que esto de acá se transformó en esto. Ahora vamos a ver qué hacemos en la parte de abajo. Y en la parte de abajo podemos ver nuevamente acá seno de alfa. Paréntesis, ya no voy a anotar esto. Esto de acá es igual a coseno cuadrado de alfa. Entonces voy a tener coseno cuadrado de alfa. Y fíjense cómo ha cambiado el ejercicio. Y ahora la pregunta es, ¿por qué hice este cambio? Este cambio lo hice para poder simplificar. Porque si ustedes se dan cuenta aquí no puedo simplificar nada. Todo está diferente, es muy difícil simplificar ya sea por suma, resta, multiplicación o división. Pero si yo hago este cambio,
con una nueva identidad acá, si yo hago este cambio, voy a poder simplificar. ¿Por qué razón? Porque ya tengo solamente productos. No hay ni una suma ni una recta, ni una resta. Entonces, miren, el siguiente paso es simplificar este ejercicio que yo ya lo he modificado. Y lo que voy a tener es lo siguiente. Si ustedes ven acá, todo es multiplicación, multiplicación. Acá tengo seno cuadrado de alfa, que también es una multiplicación. Lo voy a desarrollar completamente para que ustedes vean lo que va a suceder. Entonces voy a tener coseno de alfa por seno cuadrado de alfa es igual a seno de alfa por seno de alfa. Muy bien. He desarrollado ese cuadrado y ahora también voy a hacer lo mismo acá abajo. Tengo seno de alfa por coseno de alfa por coseno de alfa. Lo único que he hecho acá es desarrollar esos cuadrados que están aquí. Ahora, claramente se puede ver que va a suceder una simplificación. ¿Se dan cuenta? Miren, esto se va con eso, esto se va con eso, y lo único que me queda como resultado es seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora, ¿yo lo puedo dejar el resultado ahí? Sí, lo puedo dejar, pero lo mejor y lo más conveniente es que se siga simplificando a algo mucho más comprimido, más pequeño. Entonces, seno sobre coseno es igual a tangente de alfa. Y esa sería la respuesta. Entonces, fíjense chicos, ¿qué es lo que se realizó acá? El ejercicio era este. Ya estaba con seno y coseno. Entonces, lo que hice fue aplicar factor común. Saqué el común de estos dos términos, que era coseno, y adentro del paréntesis anoté lo que me sobraba. Saqué seno de estos dos y adentro anoté lo que me sobraba, respetando siempre los signos y todo eso. Después de ver esto de acá, que tenía dentro de los paréntesis, yo hice una comparación con mis identidades trigonométricas de mi tabla y pude darme cuenta que el valor que tengo dentro de mis paréntesis también puede ser sustituido por otro valor que a mí me conviene. Entonces, lo que hice fue sustituir esas identidades por otras y tuve una multiplicación. ¿Para qué hice esto? Para que yo pueda simplificar, porque actualmente en el ejercicio de acá no podía hacerlo. Entonces, hice la sustitución y pude ver claramente que la simplificación se llevó a cabo y lo que obtuve fue una simplificación en división, ¿ya? En la parte de arriba se estaban multiplicando y se dividían con la parte de abajo, entonces se simplificaron y me quedó solamente seno sobre coseno. Y la última simplificación fue que ese seno sobre coseno era igual a tangente. Entonces, si ustedes se fijan, tangente de alfa es igual a todo esto que ven acá. Entonces, hemos creado nuevamente una identidad, porque yo tranquilamente puedo anotar de que todo esto es igual a tangente de alfa. Fíjense, por eso les digo que las identidades, mientras vamos resolviendo más y más y más, van a seguir apareciendo y apareciendo. Esto ya prácticamente es una identidad trigonométrica nueva.